La cara incandescente de una estrella. La única estrella del universo que podemos observar así. Esa estrella es el Sol. Un infierno que emite energía, luz y calor. Sin nuestra estrella, situada a unos 150 millones de kilómetros, la Tierra sería un planeta sin vida. El Sol está en el centro de nuestro sistema solar. Estos son sus límites exteriores. Un enjambre de partículas de hielo se extiende cubriendo un tercio de la distancia hasta la estrella más próxima. Al igual que los planetas, todo gira en torno al Sol. Plutón con su órbita inclinada. Neptuno y Urano, grandes esferas de gas. Dos más, Saturno con sus anillos y el gigantesco Júpiter. Marte, el pequeño planeta rojo, y la hermosa Tierra azul son los dos primeros planetas rocosos internos. Luego viene Venus y finalmente el abrasado Mercurio, todos cautivos por la fuerza gravitatoria del Sol. El núcleo del Sol es un reactor nuclear. A 15 millones de grados centígrados, el hidrógeno se convierte en helio en una continua reacción en cadena. Cuando los núcleos de hidrógeno se fusionan para producir núcleos de helio, hay una pequeña pérdida de masa que se libera en forma de energía. Cada segundo nuestra estrella pierde 4 millones de toneladas de masa. Esta energía permitirá al Sol brillar otros 5.000 millones de años. En su conjunto, el Sol no es más denso que un yogur. En su blanco y caliente núcleo, sin embargo, es 10 veces más denso que el plomo, y la energía que libera tarda al menos 100.000 años en alcanzar la superficie. Esa misma energía, como luz solar, tarda solo 8 minutos y 20 segundos en llegar hasta nosotros. Da energía a nuestro planeta. Los carburantes fósiles son energía solar almacenada. El Sol controla nuestra meteorología, hace crecer nuestros cultivos y mantiene casi cada forma de vida. Pasando un rayo solar por un prisma de vidrio triangular, aprendemos mucho sobre nuestra estrella. La luz blanca se convierte en un espectro de colores y líneas oscuras que revelan la composición del astro rey. 70% de hidrógeno, 28% de helio y un 2% de elementos más pesados, como el hierro. Esos elementos más pesados son la herencia de una supernova. La muerte de una estrella gigante. Su onda expansiva interactuó con una nube de polvo y gas. Mientras rotaba y se achataba lentamente, su centro se colapsaba, encendiéndose su horno nuclear. Hace 5.000 millones de años nacía nuestro Sol, y del disco de polvo y gas que lo rodeaba se formaron los planetas. Nuestro propio planeta podría caber dentro del Sol más de 1 millón de veces. El Sol es tan grande que comprende el 99,8% de la masa del sistema solar. Esta es la superficie del Sol, la amarilla fotosfera, una bola de gas incandescente que se mantiene unida por la gravedad. A unos 500 kilómetros de profundidad está la delgada capa de gas que produce la luz solar. Imágenes reales de la fotosfera con gránulos burbujeantes, cada uno del tamaño de España. El gas asciende a través de los gránulos, se enfría y vuelve a bajar por otro camino. La rotación del Sol muestra sus manchas, que son visibles durante varios días. Una sola mancha podría tragarse la Tierra. Son más frías que la fotosfera que las rodea, cuya temperatura es de casi 6.000 grados. El centro oscuro de una mancha solar, la umbra, solo alcanza los 4.000 grados. Su periferia, más caliente, llamada penumbra, alcanza los 5.300 grados. Los campos magnéticos locales son los causantes de esta temperatura menor. Su intensidad elimina las corrientes que portan los gases calientes desde la zona de convección bajo la superficie. Tras un periodo de 11 años, un Sol lleno de manchas puede llegar a verse sin ellas. El ciclo está íntimamente ligado con el vasto y retorcido campo magnético que se curva a través y alrededor del Sol. Cada 11 años, más o menos,
el campo varía de signo cuando los polos magnéticos se invierten. Dentro de 11 años sucederá de nuevo. Como el Sol no es sólido, su superficie gira a diferentes velocidades. El ecuador rota una vez cada 25 días. Los polos una cada 34. Esto enreda y distorsiona al campo magnético. Las imágenes en rayos X muestran el ciclo desde su máxima actividad hasta la mínima, con solo unas pocas manchas solares. Después se retorna a la actividad máxima, aumentando el número de manchas. De nuevo una mínima actividad solar. Y aquí una máxima. La actividad en la superficie de la amarillenta fotosfera provoca el espectáculo que se aprecia en la roja cromosfera. Esta atmósfera interior del Sol tiene erupciones de gas muy caliente. Una protuberancia en forma de arco. Ondas de gas se mueven a lo largo de las líneas magnéticas de fuerza. Las protuberancias se alzan cientos de miles de kilómetros, impulsadas por el campo magnético. Cuando la Luna cubre al Sol en un eclipse total, la corona es visible a simple vista. Esta enrarecida atmósfera exterior es mucho más caliente que la cromosfera y la fotosfera que tiene debajo, y despliega magníficos bucles de gas electrificado. Estas fotos tomadas desde satélite muestran los bucles curvándose alrededor de las líneas magnéticas de fuerza. Alcanzan hasta 30 veces el diámetro de la Tierra. Una misteriosa fuente de energía en su base los calienta hasta los 2 millones de grados. Pero las convulsiones más violentas son las fulguraciones solares. Una sola puede liberar la misma energía que una bomba de 1000 millones de megatones. Esta es una de las más potentes. Aquí la vemos de nuevo, como una erupción cerca de un grupo de manchas solares. Una expulsión de masa de la corona puede causar que sus partículas impacten contra una sonda espacial situada a millones de kilómetros. Los campos magnéticos enredados son las posibles causas de las fulguraciones y de las expulsiones de masa. Entre estas erupciones, el Sol emite una corriente continua de gas tenue y de partículas cargadas de electricidad. El viento solar. Normalmente sopla a unos 400 kilómetros por segundo. Pero cuando hay fulguraciones y expulsiones de masa, se convierte en una tormenta. La causa son las ondas de sonido generadas por fluctuaciones en la presión del interior, lo que permite a los científicos tener una imagen en audio del interior. Atrapadas y rebotando dentro del Sol, las ondas de sonido hacen vibrar la superficie solar de muchas formas. Así como nutre la vida de la Tierra, el Sol, al igual que todas las estrellas, morirá. En 5.000 millones de años se terminará el hidrógeno, acabando con el equilibrio entre la radiación que empuja hacia afuera y la gravedad que lo hace hacia adentro. El Sol crecerá. De un diámetro de 1,4 millones de kilómetros se expandirá, tal vez, hasta 200 veces su tamaño. Mercurio será engullido. Y luego Venus. El Sol no alcanzará a la Tierra, pero nuestro planeta quedará hecho cenizas, desprovisto de océanos y vida. Hinchando las capas de gas, con el hidrógeno y el helio agotados en su núcleo, el Sol se transformará en una gigante roja. Finalmente, despojado de sus capas exteriores y con su núcleo expuesto, el Sol se colapsará hasta alcanzar el tamaño de la Tierra, convirtiéndose en una enana blanca. Mientras se enfría y apaga hasta convertirse en una enana negra, nuestro sistema solar se irá haciendo frío, oscuro y muerto. Veamos el planeta más cercano al Sol en un momento de su tránsito por él. El pequeño Mercurio abrasándose en la órbita más interna.
Para entender Mercurio, hemos de volver al sistema solar primigenio. Un disco de polvo y gas gira alrededor de un sol que se acaba de encender. El disco, caliente y denso en el centro, es más frío y difuso en su exterior. Cerca del Sol se condensan pequeñas partículas, hechas de materiales pesados con un elevado punto de fusión. Más allá, los granos son más ligeros y de hielo. Las partículas comienzan a agruparse. Y el gran disco comienza a ordenarse en anillos. Hay colisiones por todas partes y agregaciones de materia. Las partículas crecen haciéndose como pelotas de baloncesto, como casas, como montañas. Y a la vez que crecen, también lo hace su fuerza gravitacional, contrarrestando la del Sol. Los anillos alrededor del disco están cada vez más definidos, y dentro de ellos se forman mini planetas, llamados planetésimos, que crecen con los restos que se les van agregando. Pero todavía son caóticos, llenos de impactos y acreciones de materia. Cuanto más grande es el cuerpo, más potente es su fuerza gravitacional, que aumenta al ir creciendo. Así se forman los planetas. En la parte exterior del sistema solar, grandes esferas de gas recorren órbitas enormes y solitarias. Cerca del Sol, hallamos pequeños planetas sólidos. El viento solar limpia los restos de materia que quedan entre las órbitas. Y el Sol todavía reina hoy, 5.000 millones de años después, con el pequeño y denso Mercurio muy cerca. Mercurio, Venus, la Tierra y Marte son los planetas rocosos interiores, de tipo terrestre, donde se han condensado los elementos más pesados. Júpiter y los otros planetas gigantes son bolas de gas. Se han condensado en las regiones externas más frías a partir de elementos más ligeros. Con el Sol a apenas 58 millones de kilómetros, Mercurio es abrasado como ningún otro planeta. Su nombre deriva del mensajero de los dioses. Y, ¿por qué no?, si los antiguos veían al Sol como un dios. Mercurio es el planeta interior más pequeño. La Tierra tiene 18 veces su masa. Comparemos sus diámetros. Mercurio tiene menos de 4.900 kilómetros y la Tierra más de 12.700. Además tienen distintas características. La Tierra está inclinada y Mercurio no. Atardecer en la Tierra, con Mercurio a la derecha y Venus por encima. Dadas sus órbitas, nunca los vemos muy altos en nuestro cielo. Mercurio es el más difícil de ver, cerca del horizonte en el crepúsculo y en el amanecer. Un cambio de perspectiva nos muestra por qué. Desde la Tierra vemos solo parte de sus órbitas alrededor del Sol. La de Venus, más externa, dura 225 días. La de Mercurio, 88. Mercurio cruzando el Sol. Tales tránsitos ocurren 13 o 14 veces cada siglo. Lo vemos porque Mercurio, al igual que Venus, se encuentra entre nosotros y el Sol. ...1973... Despegue hacia Mercurio. La misión es la Mariner 10. Usando la fuerza gravitatoria de Venus para impulsarse hacia Mercurio, esta misión fue la primera en usar esta técnica, la asistencia gravitacional, muy común ahora. 2 meses después, el Mariner exploraba Mercurio desde apenas 700 kilómetros de distancia. Hubo 3 sobrevuelos de este tipo. Se obtuvieron una cantidad de imágenes, mostrando un perfecto registro de cómo fue el antiguo sistema solar, los impactos que generaron los cráteres de este pequeño y árido planeta. Arriba a la derecha está el cráter Zola, vestigio de un impacto tan grande que el material expulsado excavó estos mini cráteres. Estos cráteres podrían estar en nuestra Luna, otro desierto sin vida. Arriba a la izquierda vemos el material expulsado de un cráter, impronta de un impacto en un terreno antiguo. Mercurio tiene regiones con menos cráteres, como esta. Indican una superficie más joven, formada en una época volcánica, cuando fluía la lava. Grandes grietas revelan una corteza que se ha enfriado y contraído.
Mercurio tiene un sorprendente calendario. Su día, de amanecer a amanecer, es 2 veces más largo que su año. Observemos cómo Mercurio gira lentamente en torno al Sol. Veamos la flecha. En una sola órbita, Mercurio rota sobre sí mismo 1 vez y media. La Tierra, en cambio, lo hace 365 veces. El resultado es que un día de Mercurio dura 176 días terrestres y su año apenas 88. Pero aún se vuelve más extraño. Desde la superficie de Mercurio, durante su largo día, el Sol parece hacerse más pequeño en el cielo. Esto no tiene nada que ver con el Sol, sino con la distancia variable de los planetas. Mercurio tiene una órbita elíptica, lo que produce un efecto aún más curioso. Cada vez que pasa cerca del Sol, acelera su paso, que luego se hace más lento. Como consecuencia, en el planeta hay un doble amanecer. Esto ocurre solo cuando Mercurio está más cerca del Sol. En el inicio de su historia, Mercurio pudo recibir el impacto de un planetésimo de gran tamaño. Tal impacto pudo haber expulsado el manto exterior del planeta. Esto explicaría, en proporción a su tamaño, su enorme núcleo de hierro, que ocupa el 70% de su volumen, el doble que en otros planetas terrestres. Aquí no hay duda del impacto. Con anillos de montañas curvándose hacia la izquierda, este es uno de los lados de la enorme cuenca Caloris. La causa fue otro planetésimo, que hace 4.000 millones de años produjo un cráter de 1.300 kilómetros de ancho. Salpicado luego con cráteres más pequeños, la cuenca probablemente se rellenó con lava. El borde montañoso de Caloris, con campos de lava a ambos lados. La actividad volcánica duró 1.000 millones de años, pero el planeta ha estado tranquilo durante los últimos 3.000 millones. Planicies de lava envolviendo la cuenca Caloris. Su nombre es muy adecuado, ya que este área puede ser el punto de mayor temperatura de Mercurio. De día alcanza los 450 grados centígrados. De noche desciende a menos 180 grados. La información por radar sugiere la presencia de hielo permanente en Mercurio. Radiotelescopios en los Estados Unidos o en Puerto Rico nos dan las claves de esta paradoja. Si esto es verdad, el hielo únicamente podría sobrevivir en profundos cráteres en los polos de Mercurio. Allí, perpetuamente en sombras, podría haber depósitos congelados procedentes de cometas. La mayor parte de nuestro conocimiento sobre Mercurio se obtuvo gracias a la Mariner 10 a mediados de los años 70, que dejó más de la mitad del planeta, las áreas sin relieve, sin ser fotografiadas. Pero hay planeadas nuevas misiones, como la Bepi Colombo, una sonda que será lanzada por la Agencia Espacial Europea. Al igual que la Mariner, irá vía Venus. Hay tanto por conocer de Mercurio, con su ligera atmósfera de helio y su potente campo magnético. Los estadounidenses planean lanzar la sonda Messenger para conocer mejor qué dio la forma a este planeta. La superficie de Mercurio es la historia de nuestro sistema solar, desde los tiempos más antiguos. Hace miles de millones de años, Venus pudo haber sido así. Un planeta con océanos donde evolucionaba la vida microbiana. Hoy esta es la realidad. Un mundo sin vida, con una atmósfera densa y agobiante y temperaturas que derriten el plomo. Venus es una Tierra que no tuvo éxito, un gran efecto invernadero y una superficie completamente cubierta por lava fundida.
Venus, siempre cubierto por nubes, es el segundo planeta desde el Sol, orbitando a una distancia de 108 millones de kilómetros. Con un diámetro de poco más de 12.000 kilómetros, Venus es casi tan grande como la Tierra. Casi un mundo gemelo. Pero hay pocos gemelos tan distintos. La superficie de la Tierra es visible y su clima templado. Venus es un infierno donde las nubes tardan 4 días en rodear el planeta. Desde la Tierra, Venus es el planeta más brillante. A través de un telescopio, las nubes tapan todos sus rasgos. Sin embargo, sí podemos observar que tiene fases, como la Luna. En su punto más cercano a la Tierra, Venus está en cuarto creciente. El área iluminada aumenta al alejarse el planeta, por lo que cuanto más crece la porción que brilla, más minúsculo es. Para los observadores terrestres, Venus se encuentra encima de Mercurio. Sus órbitas mantienen a ambos planetas cerca del horizonte, pero Venus, grande y brillante, es fácilmente visible al hacerse de noche o poco antes de amanecer. Su proximidad al horizonte tiene una sencilla explicación. Venus y Mercurio tienen órbitas próximas al Sol. Venus tarda 225 días en dar la vuelta al Sol. Y por eso puede verse cómo a veces Venus cruza por delante del Sol. En 1769, con su barco, el Endeavour, el explorador James Cook navegó por el Pacífico para observar este fenómeno en Tahití. Gracias a los resultados de sus observaciones y con simple trigonometría, se estableció la distancia de la Tierra al Sol. Así, Cook ayudó a iniciar la medición del universo. Para medir el cosmos, la distancia desde la Tierra al Sol es una unidad básica. Los tránsitos de Venus suceden en ciclos de 2 tránsitos cada 120 años aproximadamente. Venus, así llamado por la diosa de la belleza y el amor, siempre ha sido un misterio, especulándose acerca de qué escondía su velo de nubes. Algunos imaginaban un planeta cubierto de pantanos, con plantas exóticas creciendo por doquier. Otros creían que era un desierto rocoso, polvoriento y árido. Otros que Venus estaba inundado por agua carbonatada, con océanos burbujeando dióxido de carbono hacia las nubes. Pero, como suele pasar, la realidad supera la ficción. En 1961 empezó a desvelarse Venus utilizando el radar. Desde Goldstone, California, se enviaron señales a través de las nubes de Venus. Por primera vez, tuvimos ecos de otro planeta. Y las noticias fueron que Venus rotaba increíblemente despacio y en sentido opuesto a la Tierra. ¿La razón? Quizás el impacto de un planetésimo gigante que al chocar con Venus alteró su inclinación hasta darle la vuelta. En 1970, Rusia mandó una sonda que aterrizó en Venus. Estas son sus fotos, desde una superficie a la que jamás llega el Sol. Un paisaje brutal con bloques de roca volcánica en condiciones tan hostiles que la sonda se estropeó a los pocos minutos. La atmósfera es como una sopa, casi 90 veces más densa que la de la Tierra. Cubre todo el planeta atrapando el calor. Venus es el planeta más caliente, a 475 grados centígrados. Más tarde, mediante un radar en un módulo orbital, los estadounidenses captaron imágenes de Venus. La mayoría eran llanuras, en azul, con 2 áreas de montañas o continentes en amarillo y rojo. Posteriormente, mediante un radar superficial, los rusos registraron la topografía del hemisferio norte, lo cual fue un gran avance. Aquí tenemos una exploración computerizada de los años 80. La región es Sistar Terra, unas montañas del tamaño de Australia. A principios de los 90, un avanzado radar permitió a la sonda americana Magallanes explorar Venus como nunca antes. Se trazaron mapas de casi el 99% de su superficie. Aquí, sin sus nubes, se observa su lenta rotación.
Venus gira una vez cada 243 días. La Tierra lo hace en uno solo. Una vez completados los mapas y reaccionando a las fluctuaciones, la Magallanes comenzó a medir pequeñas variaciones en la fuerza gravitatoria. Fue un destello bajo la superficie. Rojo y amarillo indican alta densidad, azul indica baja densidad. Con un mapa topográfico, la correlación es casi exacta. En otras palabras, las montañas hacen más fuerza que las planicies. Gracias a la Magallanes podemos volar sobre Venus, primero hasta su punto más alto, en el continente de Istar Terra, y ahora en dirección sur, hacia la mayor región montañosa, Afrodita Terra, del tamaño de África. Con exageradas alturas y colores fácilmente identificables, esta es sin embargo una rotación precisa a través de los grandes cañones de las mesetas del sur, el Chasmata. Al este, y aún en Afrodita Terra, una gran plataforma volcánica. Vemos Maat Mons, un enorme volcán que se eleva 5 kilómetros sobre la altura media del planeta. Únicamente Venus está coronado así. Hay cientos de ellos, causados probablemente por magma caliente tratando de salir a través de la corteza. Venus es el planeta más volcánico del sistema solar. 3 cráteres de impacto. Son menos comunes en Venus, comparados con Mercurio o la Luna, debido a que la lava reconstruye el terreno constantemente. También, tras atravesar la gruesa atmósfera, los pequeños meteoros se desintegran y los más grandes producen un impacto menor. Detrás de la cordillera, un grupo de curiosas formas geológicas, de 25 kilómetros de largo y 750 metros de alto. Son probablemente erupciones de lava, hundidas por el peso de la atmósfera. Venus ha tenido erupciones posiblemente durante miles de millones de años, con gases sulfurosos agregándose a la atmósfera tóxica, con lava expandiéndose por su superficie. Es posible que estas erupciones todavía sucedan hoy en día. La Magallanes ha revelado placas volcánicas y corrientes de lava que constituyen el 85% de la superficie. En términos planetarios, este es un paisaje joven, con una edad promedio de apenas 500 millones de años. Entonces, ¿qué ha ocurrido en Venus? ¿La actividad volcánica hizo salir lentamente la lava? ¿O 500 millones de años atrás, alguna catástrofe global renovó la superficie completamente? Este es un diseño artístico, ya que esas fotos rusas son aún las únicas reales de la superficie. En una atmósfera sofocante con un 96% de dióxido de carbono, es difícil imaginar a un humano caer desde esas nubes. Como la Tierra, que está lo bastante lejos del Sol como para albergar vida, hace 4.000 millones de años Venus pudo haber tenido océanos, continentes y formas sencillas de vida. Pero este joven planeta estaba peligrosamente cerca del Sol. La Tierra está en el centro de la zona habitable y Venus en su borde interno. Así, mientras el Sol maduraba e incrementaba su luminosidad, Venus se fue calentando. El vapor de sus océanos hirviendo pudo transformarlo en un invernadero sofocante y lleno de nieblas. La Tierra había perdido a su gemelo. Miremos a la Tierra desde el espacio. No parece haber signos de vida. Nuestro hermoso planeta es eso, una sinfonía de formas y colores. Algunos colores se han falseado para resaltar las características geológicas. ¿Dónde estamos nosotros? Si miramos más de cerca, ya percibimos obras humanas. La ciudad de Boston, con su aeropuerto y su bahía en la costa noreste de Norteamérica. Pero vayamos subiendo y desaparecemos. Desde aquí, ¿quién sabrá que la Tierra alberga a 6.000 millones de seres humanos? Lo llamamos el planeta Tierra,
pero 2/3 de su superficie son agua. Comparemos este paisaje marino con el terreno estéril de los mundos vecinos. En nuestros océanos abunda la vida. Probablemente aquí aparecieron los primeros organismos sencillos. Mucho tiempo después, la vida pasó del agua a la tierra por la evolución de los pulmones y las extremidades. Hay muchas formas de vida hoy en los 6 continentes, aunque con una especie dominante: el Homo sapiens. Desde la última edad de hielo, hace 11.000 años, hemos desarrollado la agricultura, permitiendo que unos pocos alimenten a muchos. Es la base de la civilización que libera a otros para que sean artistas, maestros, científicos. No solo la agricultura cambió el paisaje, sino también las ciudades. Aquí vemos cómo Chicago contamina el lago Michigan. Hemos cambiado nuestro entorno como ninguna otra especie y hemos agotado recursos no renovables. La Tierra rota una vez al día sobre su eje y tarda un año en orbitar alrededor del Sol, que está a una distancia de 150 millones de kilómetros. La Tierra es el planeta interno más grande, el tercero desde el Sol y el primero con un satélite. La primera capa de la Tierra es la corteza, poco más que un barniz. Es más gruesa por debajo de los continentes, unos 80 kilómetros, y solo tiene unos 10 bajo los océanos. Debajo se encuentra el manto caliente, una mezcla de rocas sólidas y otras medio fundidas. Luego está el núcleo externo, que es líquido, y dentro el núcleo sólido interno, un corazón de hierro y níquel que rota lentamente. Se cree que esta rotación dentro del núcleo externo fundido genera nuestro campo magnético. En el hemisferio boreal, el norte magnético es en realidad un polo sur, ya que atrae al polo norte de una brújula. Pero no siempre. Cada pocos cientos de miles de años, los polos se invierten y nadie sabe por qué. Las erupciones volcánicas son síntomas del interior caliente de la Tierra. A través de las aberturas que hay en la corteza, la lava libera el calor que se disipa desde el núcleo, mientras este se solidifica muy lentamente. La corteza es como la cáscara rota de un huevo. Sus fracturas son fronteras entre grandes placas. Y cuando interactúan las placas, se ocasionan volcanes y terremotos. Pero la mayor consecuencia es la deriva continental. El mapa de la Tierra ha cambiado en los últimos 500 millones de años debido al movimiento de las placas que se desplazan sobre estratos parcialmente fundidos del manto superior. Cuando las placas chocan entre sí, se forman las montañas, como en los Alpes, donde la península itálica choca con Europa, o en el Himalaya, donde el subcontinente indio chocó con Asia. Y donde las placas se separan, aparecen grandes fisuras, como aquí, en el Mar Muerto. Los terremotos y los volcanes implican que hay placas estirando o empujando, que se mueven entre 1 y 10 centímetros al año. Y el proceso continúa, ya sea en los océanos o en las montañas. De los 4 planetas internos del Sistema Solar, la Tierra es el que gira más rápido, una rotación que nos da el día y la noche, y que hace que parezca que el Sol se desplaza por el cielo. Pero no es el Sol el que se mueve, sino la Tierra en torno a su eje. Un ciclo de 24 horas que afecta a nuestra climatología debido a que el ángulo cambiante del Sol es el que nos da calor y nos da frío. Si el eje de nuestro planeta fuera vertical, el día y la noche durarían lo mismo siempre, ya fuera en el Ecuador o en el norte o sur de los trópicos. Pero la Tierra está inclinada 23 grados, lo que implica que el día y la noche varían a lo largo del año. Al orbitar alrededor del Sol, el ángulo con el que recibimos su luz varía lentamente cada día y causa las estaciones. Cuando la inclinación del hemisferio norte lo aleja del Sol, es invierno. Los días son cortos y las noches largas. 6 meses después, cuando la inclinación lo acerca, es verano. Los días son largos y las noches cortas. En el hemisferio sur pasa lo contrario.
La mayor parte de nuestra meteorología depende de un simple hecho. El aire caliente sube. Y es el Sol quien lo controla. Cuando calienta los océanos, una parte del agua se evapora. El aire, cargado de vapor de agua, se eleva. Y cuando se enfría arriba en la atmósfera, se forman nubes. El aire que sube cuando hay nubes produce bajas presiones. El que baja sin nubes produce presiones altas. El aire a alta presión siempre se mueve hacia donde hay baja presión. Esto crea los vientos que soplan en nuestro planeta. En el Ecuador, donde más calienta el Sol, se forman masas de nubes cargadas de vapor en la alta atmósfera. Aquí se las ve desde el espacio. Tormentas y lluvias torrenciales pasan a través de los trópicos y nutren las lluvias forestales ecuatoriales. Impulsadas por la intensidad del Sol, se forman tormentas más fuertes en los trópicos, con ciclones, tifones o huracanes como este junto a los Estados Unidos. En tierra pueden causar daños terribles. El clima global funciona así. En el Ecuador, donde el Sol es intenso y el aire se eleva, la presión es baja. En los polos, donde el Sol es débil y el aire baja, la presión es alta. En el hemisferio norte, el aire cae justo al norte de los trópicos, pero se eleva más al norte en las regiones más húmedas. Esto genera 3 motores de aire circulante. El efecto en África es una abundante vegetación en el Ecuador y el desierto en el Sahara. Europa es nubosa y húmeda. Aquí una tormenta de polvo sopla en el Atlántico. A la derecha, el extenso Sahara acompaña esta zona árida y de altas presiones. En Europa las nubes suben desde el océano. El borde atlántico es especialmente húmedo. El tiempo es variable en esta zona, normalmente de bajas presiones. Pero en las regiones polares de altas presiones es relativamente frío y seco. El Sol no está a una distancia constante de la Tierra. Nuestra órbita casi circular es a veces más elíptica, pero el cambio es lento. Un ciclo dura 400.000 años. Sin embargo, este efecto, una variación en la inclinación del eje, sucede cada 26.000 años. Y este, un cambio en la inclinación desde 22 a 24 grados y medio, ocurre durante un ciclo de 41.000 años. Muchos científicos creen que estos efectos contribuyen a las glaciaciones. La última terminó hace apenas 11.000 años, tras durar 90.000. No es una fantasía de Hollywood que la Tierra vivirá otra edad del hielo. Nuestro control de este mundo es escaso. Nuestras ciudades, nuestra vegetación, no son más que pequeñeces en un planeta frágil. La Tierra es un lugar afortunado. Tenemos aire que respirar porque las plantas han evolucionado y producen oxígeno. Han emergido gracias al agua y a la fortuita distancia del Sol. Este planeta es maravilloso y, en términos cósmicos, precario. De un impacto como este pudo nacer la Luna. Cuando la Tierra tenía solo 50 millones de años, probablemente sufrió el impacto de un cuerpo del tamaño de Marte. Pero existen detalles interesantes en esta teoría. La primera colisión fue solo un golpe oblicuo. 2 días después, el cuerpo que había impactado volvió. Este doble impacto, un mal fin de semana en la Tierra, bien pudo haber puesto en órbita material suficiente como para formar la Luna. Seguramente nuestro planeta recibió 2 impactos consecutivos. Rápidamente, en 1 o 2 años, una luna fundida orbitaba alrededor de una Tierra fundida. 20 veces más cerca que hoy en día, la Luna se vería enorme en nuestro cielo. La fuerza gravitatoria entre Tierra y Luna debía ser inmensa, pero lo que es muy importante, la rotación de la Luna fue capturada.
En cada una de sus órbitas alrededor de la Tierra, la Luna gira solo una vez sobre su eje. Es decir, siempre nos enseña la misma cara. Y aquí vemos esa cara. Desde la Tierra nunca vemos el lado oculto de nuestro satélite. El diámetro de la Luna mide 3.500 kilómetros, la cuarta parte del de la Tierra. A una distancia media de 384.000 kilómetros, la Luna tarda 27 días y un tercio en orbitar a la Tierra. Mientras lo hace, la Luna parece cambiar su forma. Es lo que llamamos fases lunares. Para entenderlas tenemos que ver la Luna y la Tierra desde el espacio. Aquí, con el Sol a la derecha, vemos como siempre brilla exactamente la mitad de la Luna por la luz solar reflejada, ya que nuestro satélite no tiene luz propia. Pero desde la Tierra, como la Luna gira a su alrededor, vemos áreas distintas de esa mitad iluminada. Cuando solo vemos el lado oscuro, es luna nueva. Cuando la vemos toda completa, es luna llena. Recordemos que la sombra es proyectada por la Luna y no por la Tierra. Para muchos la Luna es familiar y extraña a la vez. Por ejemplo, ¿qué son esas manchas oscuras llamadas mares? Este es el Mare Humorum, el mar de los humores. Y esta, una gran bahía abriéndose al Mare Imbrium, el mar de las lluvias. Aquí vemos el borde norte del Mare Imbrium, con el oscuro cráter Platón por encima, y a su derecha, el valle alpino. El Mare Imbrium es el oscuro terreno a la derecha. Tiene 1.300 kilómetros de ancho y contrasta con las montañas brillantes cercanas. Pero los mares no son océanos, sino cuencas creadas por impactos. Aquí vemos el enorme choque que formó el Mare Orientale. Tras el impacto, la lava emergió y se enfrió en una especie de mar de roca oscura. Estos fuertes impactos se acabaron repentinamente hace 3.900 millones de años. 1.000 millones de años más tarde, también cesó la actividad volcánica al enfriarse el interior lunar. Pero impactos más pequeños han continuado marcando la superficie lunar, proliferando los cráteres. El cráter Copérnico. Un cuarteto de cráteres. Clavius, con otros cráteres más recientes dentro. El paisaje lunar registra impacto tras impacto. No hay erosión de viento ni de agua, ni atmósfera que aminore su fuerza. Solo nuevos cráteres erosionan a los viejos. Los cráteres más jóvenes están rodeados de salpicaduras de material brillante. Como bolitas cayendo en barro, estas salpicaduras en los cráteres son los rasgos lunares más brillantes. Alrededor de los bordes de las grandes cuencas de impacto nacen montañas. Estas son los Apeninos. La Luna tiene fisuras, grietas y trazas de arroyos como este, canales donde alguna vez fluyó lava. Con 81 veces más masa, nuestro planeta es el socio más importante en el sistema Tierra-Luna. La gravedad lunar es una sexta parte de la terrestre. Observen las actividades de los astronautas del Apolo 12 que llegaron a la Luna hace más de 30 años. Sin la resistencia del aire, demostraron que un martillo y una pluma caían a la misma velocidad. En esta magnífica desolación, como lo denominó un astronauta, las temperaturas pueden alcanzar los 120 grados centígrados durante el día y menos 160 por la noche. Los astronautas se volvieron geólogos. Las 6 misiones Apolo recogieron 380 kilos en muestras de rocas y suelo. Para acelerar el proceso y ampliar la recogida de muestras, se utilizaron vehículos especiales en los últimos 3 viajes. No todo fueron banderas y huellas.
Las últimas muestras llegaron en 1972. Su análisis reveló que eran muy secas y volcánicas o producidas por impactos, y muy similares a las que encontramos en el manto superior terrestre. Al final de cada misión, las naves dejaban caer sobre la superficie lunar el módulo de aterrizaje. En nuestro satélite se oía como una campana que indicaba la existencia de roca pulverizada, resonando por la superficie. El interior de la Luna probablemente es sólido, con un núcleo metálico. Pero su núcleo es mucho menor de lo que se esperaba. Solo una quinta parte del diámetro lunar. El de la Tierra mide en cambio más del 50% del diámetro terrestre. Esto sugiere orígenes diferentes, lo que nos devuelve a la idea de que la Luna nació tras un impacto con la Tierra. Cuando se formó, nuestro satélite estaba a 22.500 kilómetros de la Tierra. Hoy está unas 20 veces más lejos y sigue alejándose. Sabemos esto gracias a las mediciones de la Luna tomadas por láser. Los astronautas del Apolo dejaron reflectores en la Luna. Con este instrumento, en Texas, los científicos miden con gran precisión el tiempo que tarda el láser en viajar a la Luna, rebotar en los reflectores y volver. El sistema nos revela la distancia a la Luna con un error de 1 centímetro. Actualmente está a unos 384.000 kilómetros de media y se aleja 3 centímetros por año. La causa es el arrastre de las mareas, el empuje gravitatorio que ejerce la Luna sobre nuestros océanos. Aunque el Sol tiene una pequeña influencia, la Luna, mostrada simbólicamente aquí, provoca que una marea crezca en apenas 6 horas y que baje de nuevo en el mismo tiempo. 2 veces al día las mareas suben y bajan por la influencia lunar sobre los océanos. Se eleva el nivel del agua en la zona más cercana a la Luna y lo mismo sucede en la zona opuesta. Pero el arrastre de las mareas ralentiza la rotación y nuestro día se alarga mientras la Luna y la Tierra se alejan cada vez más. La Luna tiene otro efecto. Mantiene el equilibrio de nuestro planeta. Supongamos que perdiéramos la Luna. Si ella no tirara del ecuador terrestre, no habría estabilidad en el eje. Desde hace millones de años, nuestro eje se hubiera tambaleado caóticamente con inclinaciones de entre 0 y 85 grados, y nuestro clima sería un desastre. Imaginemos la pesadilla. El hielo envolvería el ecuador. Durante la primera mitad del año, el hielo se extendería por el hemisferio sur. 6 meses después, lo haría por el hemisferio norte, mientras constantes rayos de sol bañarían el sur. Esto podría ser Egipto. El Sahara, un terreno devastado por ventiscas heladas. La Antártida, un inmenso desierto. Puede sonar a ciencia ficción, pero no lo es. Dentro de 1000 millones de años, cuando la Luna ya se haya alejado mucho de nosotros, la Tierra se tambaleará. Dan Goldin estaba al frente de la NASA con todas sus preocupaciones, pero miren cómo se queda con la boca abierta. Ha visto un eclipse total. Ya sea uno el responsable de la agencia espacial más grande del mundo o un simple observador, un eclipse total de Sol es el mayor espectáculo del sistema solar. El llamado anillo de diamantes, un momento casi mágico. En pocos segundos la Luna tapará al Sol por completo. Una coincidencia asombrosa. La totalidad. Se debe a que la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol y está justo 400 veces más cerca. Otro anillo de diamantes y el Sol retorna. Esto no es una animación, sino el tiempo que tarda un eclipse real. La totalidad dura tan solo unos pocos minutos. El evento completo, con la fase parcial antes y después de la totalidad, dura unas 3 horas.
Hay un eclipse total solo cuando la Luna se alinea exactamente entre la Tierra y el Sol. Tendríamos más eclipses si no fuera por la órbita inclinada de la Luna. Su ángulo es de 5 grados con respecto al plano del Sol y la Tierra, al que llamamos eclíptica, aquí de color verde. Durante cada órbita en torno a la Tierra, la Luna cruza la eclíptica 2 veces, como aquí. Y aquí. Pero solo en el lado iluminado de la Tierra, en esta intersección, puede ocurrir un eclipse solar. Imagine que usted, el espectador, es el Sol. La Luna comienza su alineación. Un eclipse total. Ocurre apenas 70 veces en 100 años, aunque los eclipses parciales son más frecuentes. Hay un eclipse más común, el eclipse de Luna, en el que ésta se vuelve roja. La culpable es la Tierra, ya que se interpone entre la Luna y el Sol, alineándose perfectamente. Puede durar 1 hora y 3/4 y, lógicamente, la Luna se oscurece. Pero mientras se mueve en la sombra de la Tierra, nuestra atmósfera filtra la luz solar y proyecta sobre la Luna un color rojizo. El eclipse es visible desde la superficie sombreada de la Tierra. Volviendo a los eclipses solares, a veces la Luna no cubre del todo al Sol. Esto es un eclipse anular. La causa es la órbita algo elíptica de nuestro satélite. Cuando la Luna está más alejada de nuestro planeta, su sombra no alcanza a la Tierra. En un eclipse total, una estrecha banda de oscuridad pasa sobre la Tierra a una velocidad supersónica. Solo dentro de ella se ve el eclipse total. La Luna está lo suficientemente cerca como para que su sombra completa se proyecte sobre la Tierra. Esa sombra, en el centro, se llama umbra. La penumbra es la sombra parcial mucho más ancha. Día de eclipse total. La gente de la televisión se prepara. Las cámaras tienen dispositivos que compensan el giro de nuestro planeta manteniendo centrado el Sol. Los filtros para los telescopios, cámaras y nuestros ojos son vitales. Las gafas con filtros de seguridad homologados son muy comunes. Primer contacto. Esta fase parcial puede durar hasta 90 minutos. Proyectadas a través de binoculares, podemos ver las imágenes gemelas de la disminución del disco solar. Hay preocupación por las nubes. Este hombre prueba a mirar con un filtro. A través de los árboles, las hojas crean múltiples imágenes de un sol creciente. Se aproxima la totalidad. El Sol solo es una delgada astilla iluminada. Luego, las llamadas perlas de Bailey, creadas mientras brilla el último rayo de sol entre los valles lunares. La totalidad, a pesar de una nube, es impactante. La corona, la atmósfera exterior del Sol, normalmente no es visible. Ahora, en cambio, se puede ver a simple vista. Alrededor es como un anochecer. En la totalidad, el nivel de luz desciende hasta 1 millón de veces. Los equipos se ajustan rápidamente, pero lo mejor de todo es mirar. El planeta Venus ha aparecido. La corona, bailando en el campo magnético del Sol, está siempre cambiando. Una protuberancia se ha roto al alcanzar el espacio. Una foto no muy clara, pero magnífica. La llamarada carmesí es hidrógeno elevándose hasta 30.000 kilómetros. Más de cerca, vemos de nuevo las perlas de Bailey y el anillo de diamantes. Nadie está muy interesado tras la totalidad, sobre todo si está nublado. Aquí vemos el efecto de un eclipse total. La luz se atenúa lentamente al principio, pero cuando se acerca la sombra, la oscuridad aumenta rápidamente. Los pájaros descansan, las flores se cierran y los perros comienzan a ladrar. La totalidad puede durar hasta 7 minutos y medio. Es una experiencia inolvidable. Un eclipse total despierta muchas emociones y cuando el sol reaparece, sentimos una confortable sensación.
La naturaleza tiene otro gran espectáculo de luz, las auroras. Arremolinadas en la alta atmósfera, forman un caleidoscopio de color. Normalmente ocurren en las latitudes más altas de ambos hemisferios. La causa está a 150 millones de kilómetros, y es el Sol. Junto con la luz, el calor y la energía, y otro tipo de radiaciones, el Sol nos envía el llamado viento solar. Formando remolinos en el espacio a causa del campo magnético, el viento sopla a 400 kilómetros por segundo. Es un flujo continuo de gas tenue y de partículas cargadas eléctricamente. Estas partículas son desviadas al llegar a la Tierra, moviéndose alrededor de nuestro campo magnético. Algunas interactúan y son atrapadas, cayendo en espiral a través de líneas de fuerza hacia las zonas polares. El resultado son las auroras. La aurora es un óvalo brillante alrededor del norte magnético. Las energéticas partículas solares interactúan con los átomos y moléculas de la atmósfera superior. Y cuando hay una aurora en el norte, hay otra similar en el sur. Esta es una aurora corriente, su luz producida por incontables colisiones entre las partículas solares y las atmosféricas. Pero a veces el Sol parece enfadarse. Se conocen como eyecciones de masa coronal. Aquí hay varias a lo largo de una semana. El viento solar se puede acelerar hasta 1000 kilómetros por segundo. Las fulguraciones solares son la causa. Son erupciones monumentales sobre la superficie de nuestra estrella. Con la fuerza de un huracán, el viento solar tarda solo 40 horas en alcanzarnos. La onda de choque presiona nuestro campo magnético, la magnetosfera. La magnetosfera padece una fuerte embestida por el viento, que causa tormentas geomagnéticas y maravillosas auroras. En el hemisferio norte, el óvalo de la aurora se intensifica y perturba. Se expande a través de los Estados Unidos. La aurora puede provocar corrientes eléctricas cerca del suelo, causando problemas en los oleoductos de Alaska. O dejar fuera de servicio el suministro de electricidad. Incluso los satélites artificiales pueden verse muy afectados. Pero la gran bendición de las tormentas solares son las increíbles auroras que producen en la Tierra. Los colores son delicados. Verdes y rojos son causados por átomos de oxígeno excitados. Púrpuras y rojos más oscuros por los de nitrógeno. Este proceso de excitación sucede a alturas de entre 100 y 400 kilómetros. En el hemisferio norte se ven las auroras boreales y en el sur, las australes. Una maravilla del cielo. Olympus Mons, 3 veces la altura del Everest. Olympus Mons, 50 veces el volumen del Mauna Loa, el volcán más grande de la Tierra. Olympus Mons, el mayor volcán en el sistema solar. Estos acantilados miden 6 kilómetros de altura. Desde el terreno que lo rodea, el Olympus Mons se eleva 25 kilómetros. Su base es tan ancha como media España. Este es el planeta rojo. Pese a la cadena de enormes volcanes que se alzan al este, destaca el perfil imponente del Olympus Mons. Bienvenidos a Marte. Veamos su clima. Una temperatura de menos 100 grados centígrados antes del amanecer deja la mañana con heladas y niebla dispersa. El cielo es rosa debido al polvo marciano. Los vientos son suaves y variables. El mediodía es agradable y claro, con una temperatura por la tarde que llega justo por encima de la congelación. Pero a medida que anochece, aparecen nubes heladas y las temperaturas bajan de golpe. Marte es el cuarto planeta desde el Sol y está a 228 millones de kilómetros de él, orbitando en 687 días. Un año marciano dura casi el doble que uno terrestre. Con un diámetro de menos de 6.800 kilómetros, Marte mide poco más que la mitad de la Tierra.
y su masa es solo de 1/9 parte. La inclinación del eje de ambos planetas y su velocidad de rotación es similar. Un día de Marte dura 24 horas y media. Marte es el próximo mundo que pisaremos y cada vez nos es más familiar. El norte, con llanuras suavizadas por el flujo de lava, tiene una superficie joven. El sur es más irregular y tiene más cráteres ocasionados por antiguos impactos. Marcando esta separación se encuentra la gran grieta del Valle Marineris. En la Tierra este valle se extendería de costa a costa de los Estados Unidos. Es la falla geológica más grande del sistema solar. Viniendo desde el sur, giramos al oeste para dar un paseo por el valle. Con una profundidad máxima de 7 kilómetros y una anchura de 600 kilómetros, este es el mayor gran cañón conocido. Al oeste del Valle Marineris ascendemos hacia la cordillera de Tharsis y vemos 3 volcanes. Primero, Arsia Mons. Luego, Pavonis Mons. Y finalmente, Ascreus Mons. Sus picos se elevan a más de 20 kilómetros de altura. Esta sonda, la Mars Global Surveyor, ha revolucionado nuestra visión del planeta rojo. Ha cartografiado Marte utilizando pulsos de láser que rebotan en su superficie. Aquí, con colores falsos, el rojo y el blanco indican las elevaciones montañosas. Las tierras a menor altitud están en verde y azul. El azul más oscuro representa las mayores depresiones. La más profunda es la de un enorme impacto, Hellas, cuya cuenca tiene 5 kilómetros de profundidad. Y marcados en blanco, el Olympus Mons y los 3 volcanes de la región de Tharsis. Hoy Marte es demasiado frío para que fluya el agua, pero quizás sí la hubo en la época de las erupciones volcánicas. Ascendiendo desde las profundidades, el magma caliente pudo derretir el hielo bajo la superficie, liberando grandes cantidades de agua que inundaron el terreno. Aparte de ceniza y lava al este de Tharsis, la Global Surveyor ha captado una estructura similar a un antiguo cauce, aquí en azul. Marte tiene abundantes evidencias de inundaciones. Recuerdos de riadas catastróficas. Excavado en la planicie, este canal tiene 3 kilómetros de ancho. Comparado con el árido planeta de hoy, Marte pudo haber sido más cálido y más húmedo. Un gran mar, llamado Oceanus Borealis, pudo haber llenado una gran parte del hemisferio norte. La causa pudo ser un cataclismo global con gases volcánicos alimentando la tenue atmósfera, lo que hubiera provocado una subida de las temperaturas. Quizás también hubo lluvias. Así, al derretir las erupciones el hielo subterráneo, Marte pudo tener agua líquida. ¿Son estas rocas estratificadas reliquias de un lecho lacustre o del fondo de un mar? Si es así, ¿por qué desapareció el agua? Probablemente al acabar la actividad volcánica, las erupciones ya no nutrieron la atmósfera. El agua escapó al espacio debido a la débil gravedad. Los mares se secaron y el agua residual se congeló bajo la superficie. Estos pequeños conos volcánicos de menos de 1 kilómetro de ancho son también pistas de un pasado acuoso. Tenemos rasgos similares en la Tierra, donde manantiales geotérmicos surgen entre el agua pantanosa. Marte es hoy un desierto congelado. La única agua visible es el hielo polar. Este es el polo sur en su mínimo estival. Su capa de hielo se expande en invierno. La capa del polo norte es algo más oscura, porque cuando aumenta hay más polvo en la atmósfera. Según los científicos, si ambas capas de hielo de 5 kilómetros de profundidad se derritieran, el planeta entero quedaría sumergido bajo 10 metros de agua. La órbita elíptica de Marte afecta bastante a sus estaciones. En el norte, cuando el Sol está más cerca, el invierno es corto y suave. El verano, cuando el Sol está más lejos, es largo y fresco. Las estaciones en el norte son moderadas. En el sur, por el contrario, el clima es más extremo. Cuando el Sol está más distante, los inviernos son largos y muy fríos. Los veranos australes son cortos y calurosos, ya que el Sol está más cerca.
La mayor parte de Marte es un desierto de polvo rojizo debido a la presencia de óxido de hierro. Estos son rastros de pequeños torbellinos de polvo, remolinos de partículas mucho más finas que el talco. Las grandes tormentas de polvo pueden durar semanas, cubriendo todo el planeta. Dado que la vida depende de ella, el hallar evidencias de agua continúa siendo el gran desafío en Marte. Aquí vemos unos surcos en las laderas de un gran valle. Son restos recientes, posiblemente de efímeras cascadas liberadas desde una capa de rocas situadas justo bajo la cima del acantilado. Teniendo el agua como objetivo, una sonda estadounidense, la Mars Odyssey, se adentra en la órbita marciana. Su misión es explorar el planeta en busca de señales de agua helada, justo bajo la superficie. Por el impacto de los rayos cósmicos desde el espacio, la superficie emite rayos gamma y neutrones que revelan elementos subterráneos. Si hay hidrógeno, implica agua. Agua en forma de hielo. Detectando hidrógeno, marcado en azul, la Mars Odyssey ha captado vastas reservas de hielo bajo la superficie, especialmente alrededor de los polos. En el año 2003 se lanzó la Mars Express. Desde una órbita polar, esta sonda europea tenía que estudiar el planeta y hacer descender en Marte el módulo Beagle 2. Con bolsas de gas para amortiguar su aterrizaje, el Beagle 2 era una maravilla de la robótica, que por desgracia se estrelló sobre Marte. Debía alimentarse mediante paneles solares. Una de sus tareas era buscar trazas de vida primitiva, una vez confirmada la abundancia de agua. Un dispositivo recogería muestras del suelo. De vuelta en el Beagle 2, las muestras tenían que ser analizadas buscando signos de vida pasada o presente, transmitiendo luego los resultados a la Tierra. Tras el Beagle 2, los estadounidenses enviaron a 2 puntos opuestos del planeta 2 módulos más, cada uno con su vehículo de exploración. Su trabajo consiste en explorar lugares donde probablemente haya fluido el agua. Los científicos quieren saber a dónde se fue el agua y si ésta albergó vida. Pero últimamente también pretenden que lleguen muestras de Marte a la Tierra. Para esto se necesita otro tipo de módulo de aterrizaje, que sea inteligente y muy móvil. Este tipo de vehículos ya están planeados. Seleccionarán muestras y las traerán a la Tierra. Por el momento, este planeta del dios de la guerra continúa siendo un coto de caza para robots, más que para humanos.